Fa pocs dies que has tornat de Síria, Temoris, concretament d'Alep, on darrerament es concentren els combats. Més enllà de l'evolució del conflicte, com definiries la situació a la ciutat i al país? La ciudad está partida por la mitad. El gobierno tiene una política como de tierra arrasada, que les sea caro vivir en las zonas controladas por los insurgentes, que están sufriendo desde bombardeos en zonas donde no hay objetivos militares, donde no pasa nada. De pronto entra por tu ventana una bomba, si alguien iba, digamos, hay pocas horas al día, no hay una distribución organizada de combustible y lo venden en las calles como si vendieran naranjas. Escasean los alimentos, las colas del pan, y son aglomeraciones de gente que se convierten en objetivos fáciles. Y además también tiene que vivir bajo la mira de los francotiradores, incluso desde el histórico castillo de Alepo, soldados cuya única misión es hacer que no se mueva nada. Entonces le dan lo mismo a hombres y a mujeres que a niños, a ancianos o hasta gatos. Durant la teva estada a Síria vas ser segrestat. Malauradament, no és un cas aïllat. Qui està darrere d'aquestes accions i com vas viure en primera persona una experiencia tan dura? Cuando nos secuestraron, nuestra duda era, bueno, ¿quién nos está llevando? Porque de acuerdo a quién nos llevara, podíamos imaginarnos qué podía pasar, si tenemos esperanzas de salir con vida. Es un reflejo del caos que hay en Siria. Puede ser alguno de los múltiples grupos islamistas ligados a Al-Qaeda que hay, matones ligados al régimen, que podían ser criminales, meros criminales, podía ser alguna de las múltiples facciones del Ejército Sirio Libre. No tenemos ningún dato muy concreto, sólido. Nos han quitado todas esas cosas, hasta los zapatos. A mí me han dejado sin gafas. Vivimos al principio muchísimo miedo. Fue a mitad de la noche, nos llevaron vendados. Bueno, parecía que era una ejecución. Com se sap si és segur treballar amb segons qui? La majoria d'informacions que ens arriben són de periodistes que treballen al costat dels combatents de l'Exèrcit Lliure de Síria. Com es contacta amb ells i com és també el contacte humà que es produeix? El régimen solamente deja entrar a aquellas personas de quienes espera obtener un beneficio. Ellos te van a decir a dónde ir, con quién hablar, vas a tener personas alrededor de ti que van a controlar lo que haces. Una declaración equivocada puede significar por mínimo un arresto con tortura y a lo más un asesinato o algo que afecte a su familia. Entonces nadie te va a hablar. Del lado rebelde, no se necesita prácticamente nada desde un punto de la frontera de Turquía. Los rebeldes tienen controlados esa frontera. La idea es que tú hayas encontrado ya algunos contactos, los diversos grupos de activistas sirios que están haciendo tareas de comunicación para ayudar a difundir lo que ocurre ahí. Los sirios son gente excelente, son súper amables, súper hospitalarios, son encantadores. También es gente que está harta tanto de la guerra y de la horrible situación que viven cotidiana, toda la gente que han perdido. Y también algunos están hartos de sentir que recibir periodistas extranjeros, le muestro cómo sufro, le muestro cómo murió mi hermano, cómo mataron a mi hijo, y se va y no cambia nada. Se sienten súper abandonados, se sienten solos. Entonces, de pronto hay personas que estallan. Si hubieran sabido lo que iban a vivir, lo que les iba a costar esta guerra, posiblemente no la hubieran iniciado. Por un lado llegas y te sientas con los combatientes que vienen llegando de la guerra y se sientan contigo y conversan y ríen y se interesan por ti y hablan de sus familias, te preguntan a ti por la tuya y lo que se imaginan de tu país, y es muy desconcertante. Bueno, es difícil, pero también hay momentos muy lindos. Una pareja, Hamid y Nur, cuando desaparecimos, ellos estuvieron recorriendo todo Alepo, hablando con las distintas unidades militares del Ejército Sirio Libre para tratar, e incluso con grupos islamistas. Y finalmente a mí me llevaron a la frontera. T'has d'establir un vínculo con ellos. Convertir-te en objectiu d'un grup violent no sé si t'ha fet replantejar la teva tasca. Molta gent es pregunta què porta a un periodista a triar cobrir conflictes armats. Quin és el teu cas? Cuando estás ahí ves a gente que tiene desde los motivos más nobles hasta gente que un poco se le ha ido la pinza y bueno. En mi caso, hay dos cosas que me motivan. Por un lado es la emoción de estar en donde se está produciendo la historia. Me ha pasado en varios países y desde la primera ocasión en que ocurrió me quedé enamorado de esa emoción. Por el otro lado es un sentido del deber. No me gusta contar la historia del desastre. El desastre ya está ahí y siempre están muy contados. Me gusta contar la historia de la gente que no se deja aplastar, que está haciendo cosas para cambiar las cosas. Este foco no siempre está ahí y es lo que yo quiero hacer. Es como lo que quiero aportar. En los últimos siglos la historia las han contado los nórdicos, ¿no? Los sajones o los alemanes. Cada vez somos más latinos o hispanoparlantes o africanos o asiáticos. Cada vez la narrativa de la historia es más plural.
A més de Síria, també has cobert les revolucions a Líbia i a Egipte. Per què la comunitat internacional va actuar tan ràpidament en un cas, en el primer, en el cas de Líbia, i, per exemple, a Síria s'està deixant que el conflicte s'eternitzi? Quins interessos hi ha en joc? A mí me parece que el caso sirio es muchísimo más complejo que el de todos los que hemos visto hasta ahora. Siria es una zona de influencia rusa. Para los rusos es una situación de competencia directa con Estados Unidos y con Occidente. Para Irán es un interés vital porque ellos están muy aislados y sienten que van a perder la continuidad del chiismo que va de Irán hasta el mar Mediterráneo a través de Siria y de Líbano. Por otro lado están entrando un grupo de países árabes suníes que están en competencia con los chiíes. Esos países tienen intereses propios por los cuales están jugando y también están pues ayudando a las facciones adentro, y Occidente pues juega su propio juego. Esto hace que sea mucho más complicado intervenir, y hay dinero de todos lados que está fluyendo ahí. Y ya está Al-Qaeda también, Al-Qaeda con intereses propios, ¿no? Entrar y salir de ahí sería muy difícil para Occidente, y un Occidente que está debilitado económicamente, tiene problemas políticos muy graves, tendría que pagar un costo demasiado alto para lo que están dispuestos a pagar. Temoris, moltíssimes gràcies per la teva feina sobre el terreny. Pues merci a ti.